Saludos a todos, soy Purka Zárate Jason Frank, estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Me complace darles las bienvenidas a este video informativo sobre la temperatura. Este video fue realizado y presentado por Masco Montañez Miguel, Medina Delgado Yusbriel, mi persona y Coaquira Quispe Elvis. A continuación tenemos la tabla de contenidos. Hablamos sobre la introducción, el concepto, escalas termométricas, la expansión térmica, la dilatación lineal, dilatación volumétrica, dilatación anómala del agua. Hablaremos también sobre la descripción macroscópica de un gas y como finalmente tenemos unas breves conclusiones y recomendaciones. Bueno, ahora hablaremos sobre la introducción. Como todos sabemos, la temperatura es una propiedad física y fundamental que influye en nuestro entorno social y tiene un impacto significativo en la vida cotidiana de la ciencia y la tecnología. Este parámetro se mide en Celsius normalmente, pero también se mide en Fahrenheit y en Kelvin. Bueno, tenemos una pequeña cotación. La temperatura también desempeña un papel crucial en la determinación de cómo se desarrollan las diversas formas de vida. Ahora hablaremos sobre qué es la temperatura. Bueno, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas que componen un objeto o sustancia. En términos más simples, se refiere al grado de calor o frío de un cuerpo, y es una propiedad física fundamental donde todos los objetos están compuestos por átomos en movimiento. Como se logra visualizar en la imagen, los sólidos tienen átomos más ordenados a comparación de un líquido, y los líquidos tienen átomos mediamente ordenados a comparación de un gas, que el gas lo tiene escurrido y esparcido por ahí. Bueno, cuando las partículas de una sustancia se mueven más rápidamente, que hace alusión a la energía cinética, la temperatura es más alta, lo que se asocia comúnmente al calor. Por otro lado, cuando las partículas se mueven más lentamente, la temperatura es más baja, lo que se asocia con el frío. Como dato interesante tenemos que la escala Kelvin es otra medida comúnmente utilizada en la ciencia, donde 0 Kelvin representa el cero absoluto. A continuación veremos estas escalas termométricas. Un cordial saludo. Mi nombre es Miguel Ángel Masco Montañez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Hoy hablaré acerca de las escalas termométricas. Las escalas termométricas son las escalas para medir la temperatura y se utilizan para indicar la temperatura en base a puntos de referencia específicos. Existen varias escalas termométricas. Las escalas termométricas más usadas actualmente son la escala grados Celsius, la escala grados Fahrenheit y la escala Kelvin. Tal como vemos en la imagen, se ve la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin con sus respectivos puntos específicos. Por ejemplo, el cero absoluto, el punto de fusión, el punto de ebullición. Y en la otra imagen podemos observar las conversiones que hay entre estas tres escalas, donde la temperatura en grados Celsius entre 5 es igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 entre 9, igual a la temperatura Kelvin menos 263 entre 5, y, y luego vemos las relaciones que hay entre las relaciones de las temperaturas eh, de grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin. A continuación haremos un ejercicio. Las varillas de construcción están hechas de acero. La temperatura de ebullición del acero es de 2740 grados Celsius y su temperatura de fusión es de 1535 grados Celsius. Haya la diferencia de estas temperaturas en grados Celsius y Kelvin. La solución. Primero hallaremos la diferencia de las temperaturas en grados Celsius, donde la temperatura 1 es igual a 2740 grados Celsius, temperatura 2535 grados Celsius. Hacemos las operaciones, que es una resta, y vemos que nos da 1205 grados Celsius. Ahora nos toca hallar la diferencia en Kelvin. Para eso hacemos las respectivas conversiones, donde usamos la temperatura Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 263, el cual nos da como resultado 1205 Kelvin. Ahora podemos observar que la variación tanto en Celsius como en Kelvin es la misma y no hay diferencia alguna entre ellas. Ahora pasaremos a explicar la expansión térmica. A medida que aumenta la temperatura de un objeto, es común que su volumen aumente.
Este fenómeno es conocido como expansión térmica. Juega un papel muy importante en numerosas aplicaciones de ingeniería y arquitectura. Por ejemplo, las juntas de expansión térmica se deben incluir en edificios, autopistas de concreto, vías ferroviarias, paredes de ladrillo y puentes, para compensar los cambios dimensionales que ocurren a medida que cambia la temperatura. También en estas imágenes tenemos juntas de dilatación en carreteras y puentes, juntas de dilatación en edificios, juntas de dilatación en rieles. Gracias, eso sería todo por mi parte. Bien, mi nombre es Elviro Joaquín Quispe, estudiante de la carrera de Ingeniería de Minas de la UNCE. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la dilatación. El calor no solo produce el derretimiento de los glaciares y los casquetes polares, sino que también produce cambios en los materiales. Los materiales cambian de estado líquido a otros estados cuando se le aplica lo que es el calor. Otro de los efectos del calor es la dilatación, que es el aumento del tamaño de un material al calentarse. Y cuando se disminuye la temperatura, lo que va a ocasionar es la causa de la contracción en ciertos materiales, ¿no? Bien, el aumento de temperatura eleva la agitación de las moléculas del material, haciendo de que éstas se puedan expandirse y cuando se disminuye la temperatura va a ocurrir lo contrario. Bueno, hay tres tipos de dilatación, que es la dilatación lineal, dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Con respecto a la dilatación lineal, bueno, esto solo ocurre en un solo eje, como puede ser en las varillas metálicas o en los alambres de cobre. Un claro ejemplo puede ser en lo que son los rieles del tren, que esta abertura básicamente sirve para que no pueda haber esos choques y esas deformaciones, ¿no?, que se pueden generar posteriormente. Pasando a la dilatación superficial, bueno, esto se da en áreas. Un claro ejemplo son lo que son las veredas, que estas aberturas sirven para que no pueda haber ese fracturamiento de concreto cuando se pueda haber un aumento de temperatura. En lo que es la dilatación volumétrica, que esto ya se basa en lo que son los gases, en los neumáticos o en el caso del mercurio en otras sustancias. En el caso del mercurio, bueno, es un elemento que está en estado líquido y gracias a que se pueda dilatarse y expandirse, podemos calcular las temperaturas, ¿no?, en algunos termómetros que se dan. Con respecto a la dilatación anómala del agua, bueno, este es un fenómeno en el que el agua se comporta de manera inusual, ya que el agua cuando llega a los 4 grados Celsius tiene una densidad máxima que cuando se le aumenta la temperatura o disminuye la temperatura, esta se va a expandirse, haciendo de que en la parte superior se va a congelarse y lo que va a generar es lo que es la vida de los seres vivos acuáticos, ¿no? Bueno, esto sería todo de mi parte y gracias. Mi nombre es Luis Medina y continuaremos con lo que es descripción macroscópica de un gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Los gases ideales son el conjunto de átomos o moléculas que se mueven al azar, no ejercen fuerzas entre sí y ocupan muy poco volumen, como se observa en la imagen. Las leyes de los gases ideales tenemos la ley de Gay-Lussac, ley de Boole, ley de Charles. En la ley de Gay-Lussac se trabaja cuando el volumen se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. En la ley de Boole, cuando la temperatura es constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. En la de Charles tenemos que la presión es constante, la temperatura es directamente proporcional al volumen, como se revela en sus respectivas fórmulas. En la ecuación de estado tenemos lo que es la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Esta ecuación depende de todas las propiedades físicas de los gases ideales. Además, que la constante universal de los gases ideales, dentro de una de sus características, tenemos que esta nunca cambia y que esta es la base de la ecuación de estado. Su valor es 8,3134 Joule por mol. Como ejercicio aplicativo tenemos que un salón tiene dimensiones de 10 por 20 y 30 metros y nos pide hallar cuántas moléculas de aire se necesitan para llenar el salón a 20 grados Celsius y 101 kilopascales de presión. Tenemos otros datos donde el volumen vendría a ser 6.000 metros cúbicos, la temperatura lo convertimos a Kelvin, que vendría a ser 293, la presión lo convertimos a pascales recorriendo la coma y nuestra constante. De nuestra ecuación de estado tenemos que expresión por volumen es igual al número de moles por la constante por temperatura, despejamos y reemplazamos datos. Nos da un total de 248.88 moléculas. Finalizando tenemos las conclusiones donde tenemos que la temperatura es esencial para comprender los fenómenos térmicos en sistemas físicos, ya sea desde gases hasta sólidos. Además que la descripción macroscópica de un gas ideal proporciona una simplificación valiosa para analizar el comportamiento de los gases, ya sea presión, volumen y temperatura.
Y las escalas termométricas como Celsius y Fahrenheit ofrecen diferentes sistemas de medición, permitiendo la expresión y comparación de nuestra temperatura, además de la dilatación térmica, que esta se evidencia en la expansión y contracción de materiales con cambios de temperatura. Eso sería todo por parte de mi persona y de nuestro grupo. Muchas gracias.